Me llamo Marisol. Tengo 39 años. Tengo un hijo, un esposo, un apartamento en un edificio de paneles y un trabajo estable en el servicio social del distrito, donde cada día lleno los mismos formularios, escucho las quejas de otros sobre la vida y trato de ayudar en lo que puedo. Soy una mujer normal, común, solo se me nota cuando algo anda mal. Todos estos años he vivido como se debe, sin llegar tarde, sin alzar la voz, sin permitirme demasiado. Nuestro matrimonio con Ignacio ya no es una unión, sino más bien un acuerdo silencioso. Él trabaja en una concesionaria, por las noches. Juega con la tablet, toma cerveza, a veces limpia. Antes solía abrazarme en mitad de una frase o traerme un café sin razón. Ahora, en el mejor de los casos, pregunta si todavía queda leche. No discutimos, pero tampoco hablamos como pareja. Incluso cuando compartimos la misma cama, no hay nada entre nosotros, salvo la manta y el silencio. Alejo, nuestro hijo, está en 7º grado. Escucha música con auriculares, le interesa la tecnología, no le gusta mucho hablar de sí mismo. A veces siento que también con él somos más vecinos que madre e hijo. Me he acostumbrado a todo esto, a mi lugar, al silencio en casa, a estar siempre ocupada. Pero últimamente me descubro pensando que no entiendo en qué momento desaparecí. Yo misma, recientemente a mi hijo le asignaron un proyecto escolar, historia familiar. La tarea, recolectar recuerdos del pasado contados por las generaciones mayores. La maestra insiste en que es importante hablar con los abuelos, aunque sea complicado. Ignacio, mi esposo, solo resopla, yo no hablo con el viejo. Ve tú con el niño, si quieres, no discuto. Hace años que no tenemos discusiones. Porque discutir implica emociones, y entre nosotros solo queda el intercambio de información necesaria. Así que, sin decir nada, recojo algunas cosas y le digo a mi hijo, vamos a visitar al abuelo Javier. Tal vez se acuerde de algo. En el camino, Alejo escucha música. Yo pienso en Javier, mi suegro. No nos hemos visto en casi un año. Siempre. Me pareció reservado, estricto, pero justo. Exinstructor de conducción, cuya sonrisa parecía un control de freno. Aún así, estoy algo inquieta. No sé si se alegrará de vernos o simplemente soportará la visita. Llegamos por la tarde. Su apartamento está en el 3er piso de un viejo edificio tipo Khrushchevka. Él mismo abre la puerta. Envejecido, con ojos cansados. Apoyado en un bastón, hola, dice seco. Pero no se aparta. Mira a Alejo como si comparara con una foto. Pasen, el apartamento casi no ha cambiado, azulejos viejos en la cocina, un televisor sin control remoto, cortinas descoloridas. Huele a pomadas y tomillo seco. ¿Estás bien? Pregunto al ver el bastón, me caí un poco, gruñe. Las escaleras resbalaban. Pero no se lo digas al chico. Que piense que todavía soy una fiera. Alejo saca su cuaderno y el teléfono. De la mochila, tenemos que hablar del pasado. Cómo vivían, en qué trabajaban, cuando se casaron. Javier se encoge de hombros y empieza a hablar. Al principio, breve, como en un informe. Pero con cada frase su voz se vuelve más viva. Resulta que recuerda incluso cuánto costó su primer auto y de qué color era la primera casa donde vivió con su esposa. Yo, mientras tanto, me subo a un taburete y saco una caja del altillo. Dentro hay fotos, notas viejas, un cuaderno con recortes. ¿Todo esto se conservó? Pregunto, no por amor al archivo, gruñe. Solo no quería que lo tiraran. También hay cartas de mi padre desde el ejército. Pero no se las des al chico. Hay palabras que no son para niños, nos quedamos más tiempo del planeado. Alejo anota frases, se ríe, incluso pregunta cosas. Y yo observo a mi suegro y no lo reconozco. No gruñe. No da órdenes. Está tranquilo. Cuando Alejo va al baño, Javier suspira y se dirige a mí. Cuando estaba bien, todos estaban cerca. Ahora solo quedan los recuerdos y una pastilla por la noche, no sé qué responder. Lo dice sin lamento, como un hecho. Pero, por alguna razón, me duele. Al despedirnos, me pregunta, tú trabajas con personas, ¿verdad? Seguro que ves de todo. Sí, veo, respondo. ¿Y cómo están las mujeres de mi edad, igual que los hombres? Piensan que ya no le importan a nadie, pero no es así. Él sonríe apenas.
tal vez tengas razón. En el coche de regreso, Alejo dice, el abuelo está bien. Pensé que era malo. Solo está cansado, respondo. Pero no estoy segura de que esa sea la palabra correcta. En casa, Ignacio ni siquiera pregunta cómo fue. ¿Comió algo? Lanza por encima del hombro. Tomó té, respondo. Él resopla, vuelve a su tablet, y por alguna razón, siento que este día no fue solo una visita para un proyecto escolar. Fue otra cosa. Y, al parecer, no para Alejo, sino para mí. Al día siguiente, regresé a casa de Javier, esta vez sin Alejo. Le dije a Ignacio que nuestro hijo quería fotos adicionales para la presentación, pero ni siquiera preguntó cuándo iríamos. Esta visita la organicé sola, sin ninguna necesidad concreta. Solo quería ver qué pasaba si hablábamos más tiempo. Sin roles, sin planes, Javier no abrió la puerta de inmediato. Al oír el timbre, miró por la mirilla, y al verme sola, solo levantó un poco las cejas. ¿Y eso? ¿Sin solicitud oficial de la escuela? Dijo con una sonrisa apenas perceptible, esta vez, por puro gusto. Creo que aún no me mostraste todo, siempre hay algo que mostrar. La gente rara vez sabe lo que tiene guardado. Entramos a la cocina. Se movía con cuidado, pero no parecía débil. Sus gestos eran seguros, económicos. Un hombre acostumbrado toda la vida a mantenerse entero y a no pedir ayuda. Mientras me quitaba el abrigo, ya había puesto sobre la mesa una tetera, 2 tazas, un frasco de café, y luego sacó de un estante una caja con la inscripción en marcador negro, amigos. Vida, esto mejor no abrirlo frente a un niño, dijo tranquilamente. Hay cosas sobre conducir y sobre otra vida. La que fue, no la del currículum. ¿Alguna vez hiciste un currículum? 2 veces. Una vez no me tomaron. La otra sí, pero se arrepintieron. Me reí. No intentaba ser gracioso, pero sus bromas eran precisas, ni exageradas ni forzadas. Como suelen ser en quienes hace tiempo dejaron de querer impresionar a nadie. Mientras él preparaba el café, saqué algunas fotos de la caja. Una en particular me llamó la atención, una escena callejera, un joven Javier de pie junto a una motocicleta, amigos alrededor, botellas, cigarrillos. La imagen tenía vida, sin intención de parecer correcta. Fue después de que todo un grupo del técnico sacó la licencia, dijo mirando por encima del hombro. Ellos tenían 17, yo 27. Y todos pensaban que yo ya era viejo. No pareces alguien que haya salido de la vida, y tú no pareces alguien que solo trabaja en servicios sociales. Levanté las cejas, sorprendida. No me miraba directamente, no intentaba atraparme, lo decía con tranquilidad, con esa seguridad que tienen los que observan en silencio desde hace tiempo. No viniste solo por fotos. ¿Te interesa saber si aquí hay algo más? No cosas, algo que aún esté vivo, no respondí. Acertó. Y eso no me avergonzó, solo movió un poco esa armadura protectora que llevaba puesta por costumbre. Nos sentamos a tomar café. Su mano no temblaba, no se quejaba de salud. Al contrario, su serenidad transmitía que había vivido lo suficiente como para no hacer ruido de más por ningún estado. Sabes, cuando te quedas solo, todas las voces en tu cabeza se hacen más fuertes. Dijo. Y empiezas a escucharte mejor. No siempre es agradable, pero sí honesto, y si no quieres escucharte, entonces te ocupas con algo. Comida, televisión, tareas. O personas. Las que están cerca. O las que hace mucho no están, pero que en la memoria suenan fuerte. Tomé un sorbo de café y me di cuenta de que me sentía bien junto a él. Sin presión, sin juegos. Simplemente tranquila, pero no vacía. No entendí de inmediato en qué te habías convertido, dijo. Antes pensaba, la mujer de mi hijo. Y ahora pienso, una mujer que tiene miedo. Pero aún no se ha rendido, no. Me miraba a los ojos, sino un poco más abajo, como quien respeta los límites pero ya no teme acercarse a ellos. Cuando me levanté para irme, él se incorporó, sostuvo la puerta y dijo, vuelve cuando quieras. Incluso sin cajas. Solo si necesitas estar fuera del papel habitual. ¿Y en qué papel entonces? En el verdadero. Si es que aún lo tienes. Salí de ese apartamento con sabor a café en los labios y la sensación de que me acababan de dar algo mucho más valioso. ¿Qué historias para un proyecto escolar? Y que ahora, todo recién comenzaba.
Pasaron algunos días antes de que volviera a casa de Javier, otra vez sola, sin cuaderno y sin intención de recopilar recuerdos, simplemente porque sentí una necesidad que ya no podía ignorar. Lo llamé antes. Atendió después del tercer timbrazo y respondió breve, sin molestia en la voz: ven, ya casi no salgo. Su tono dejaba claro que él nunca pediría ayuda, pero tampoco la rechazaría si yo la ofrecía. Le llevé algunos víveres, agua, cereales, frutas, incluso un termo viejo, porque recordé que la última vez había dicho que ya no tenía fuerzas para hervir el té varias veces al día. Entré sin mucho ruido, sin palabras innecesarias, dejando las bolsas en el pasillo mientras él se levantaba lentamente del sillón. Javier llevaba una camisa a cuadros con el bolsillo gastado, seguramente. Recordaba la juventud de Ignacio, pero en él parecía casi nueva. Me señaló la cocina y nos sentamos a la mesa donde, hace años, desayunaban él, su esposa y el pequeño hijo que ahora apenas puede llamarse presente en su vida. Hablamos de cosas sin importancia, nada trascendental, los precios del pan. Un auto averiado en el patio, su primer salario, que, según descubrí, cobró en rublos en tiempos soviéticos, cuando enseñaba a jóvenes conductores a distinguir el sonido de la caja de cambios. De pronto dijo que esos recuerdos no tenían ya ningún valor para él, pero que hablar de ellos era más fácil que callar lo que realmente le pesaba, aunque ni él mismo sabía con certeza qué causaba esa opresión en su pecho. Sentí que no esperaba de mí ninguna reacción, ni consuelo ni apoyo. Solo necesitaba a alguien que no cambiara de tema con prisa ni empezara a dar consejos. Tomamos el café que yo había traído, aunque salió un poco más amargo de lo que esperaba, y luego empecé a recogerme. Cuando ya me estaba poniendo el abrigo, él me tocó la mano, ligeramente, pero con seguridad, como quien quiere comprobar si eres real o solo una figura creada por la soledad de un viejo apartamento. Sus dedos se quedaron sobre los míos más tiempo del necesario para una despedida habitual, pero no dijo nada ni hizo ningún otro gesto. Solo me miró con una expresión que no pedía nada, pero contenía algo más, quizá un intento de retener ese instante que se escapaba demasiado rápido. No retiré la mano, no me aparté, pero tampoco respondí. Simplemente caminé hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al salir y encontrarme en las escaleras, el corazón me latía distinto, con un ritmo desigual, como si acabara de subir al 9º piso sin detenerme, y ahora tratara de recuperar el aliento. De camino a casa, intenté no pensar, no repasar los momentos, no buscar explicaciones ni respuestas, pero ya en casa, todo volvió a su lugar. Ignacio, sentado en la misma postura de siempre, con la misma expresión de siempre, me lanzó una mirada y preguntó sin interés: ¿qué? Se volvió a romper algo, que andas corriendo para allá tan seguido. Le dije que le había llevado agua y café, nada más. Ajá. ¿Y a mí cuándo fue la última vez que me trajiste café? Gruñó, sin apartar la vista del tablet. No respondí. No tenía sentido, como tampoco tenía sentido tratar de iniciar una conversación verdadera, algo que no habíamos tenido en meses. La habitación se volvió sofocante, y no por el aire. Fue porque entendí que ya no podía vivir en automático, en modo espera, donde no hay acciones reales, solo hábitos y formalidades, y esa rutina era ahora más inquietante que la mano ajena que se había posado sobre la mía. La noche siguiente, al regresar del trabajo, en casa no me recibió una pregunta, ni una muestra de cuidado, ni siquiera un reproche. Ignacio, cansado, pero no de la vida sino de la costumbre de estar, estaba sentado en su sillón, con una cerveza en una mano y tocando la pantalla de la tablet con la otra, como si esa fuera su única tarea importante del día. No le importó dónde estuve ni qué hice. No le inquietó que volviera más tarde de lo habitual, ni siquiera le sorprendió que yo guardara silencio, cuando solía contar algo, lo que fuera, para mantener viva una conversación. Dejé el bolso en el suelo, empecé a quitarme los zapatos. Y él, sin apartar la vista de su juego, lanzó una frase que se suponía graciosa, pero que fue más certera que cualquier acusación. Otra vez con el viejo. Deberías hacerte un blog, si tanto te gusta visitarlo. No me miró al decirlo. Y por eso sonó aún más frío. No fue celos ni dolor, fue indiferencia disfrazada de ironía, en la que ya ni quedaban restos de una relación de pareja. No respondí. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y me senté al borde de la silla como si fuera la primera vez en el día que podía detenerme. En mi cabeza no había pensamientos claros, ni rabia, ni frases de defensa, solo la sensación de que ya no estábamos en un punto desde donde se pudiera volver atrás con un esfuerzo o con honestidad, porque la distancia entre Ignacio y yo no era fruto de una sola pelea, sino resultado de 1000 días de silencios ignorados. Intenté recordar cuándo fue la última vez que realmente hablamos, no sobre horarios, no sobre Alejo, no sobre pagar cuentas, sino simplemente como antes,
cuando aún había algo más entre nosotros que un apellido compartido. Mi memoria me devolvió fragmentos, un picnic en el parque donde Ignacio llevaba a Alejo en los hombros. Una noche viendo una película y discutiendo sobre el final, una madrugada en que me llevó café al trabajo porque me había quedado hasta tarde. Pero todo eso fue hace tanto, que parecía una vida ajena, una en la que aún existía la sinceridad, no este automatismo vacío. Fui a ducharme. Me quedé mucho rato bajo el agua caliente, intentando quitarme no el cansancio, sino esa pátina pegajosa de indiferencia que se me había adherido a la piel con los años. Cuando volví al cuarto, Ignacio ya dormía, de espaldas a mí, con el tablet todavía encendido. Me acosté a su lado, pero no sentí que hubiera alguien conmigo. No era dormir con una pareja, sino compartir un colchón, como si estuviéramos en una habitación de hotel con un extraño. No pensé en Javier. No imaginé escenarios, no fantaseé. Lo que me pasaba no tenía nada que ver con el romanticismo. Ni la pasión. Esto era sobre mí. Esa noche tardé en dormirme, no por sentimientos hacia otro, sino por una certeza: estaba perdiendo algo. No una relación, no una familia, no una rutina. Estaba perdiendo la capacidad de entender qué es lo que realmente quiero. Me quedé mirando el techo, y de pronto comprendí que hacía años que no vivía, solo cumplía funciones, marcaba casillas, era la correcta, la responsable, la confiable. Pero detrás de todos esos rótulos, no quedaba nada que fuera verdaderamente mío, y si no fuera por esta historia con el abuelo y el proyecto escolar, quizá nunca habría notado que me estoy desvaneciendo, lenta, silenciosamente, día tras día. Ese día salí de la farmacia, había comprado vitaminas para mi hijo, unas tiritas para mí, y también simplemente necesitaba salir de casa. En casa no había nadie, aunque Ignacio estaba físicamente allí. Casi no hablábamos. Su presencia se había vuelto tan de fondo que ya no notaba ni los sonidos del tablet, ni cómo pasaba junto a mí en el pasillo, ni su mirada, si es que aún me miraba. Al salir, vi a Javier. Caminaba despacio, pero firme, con una bolsita en la mano. Me vio casi al instante, entornó los ojos como si no creyera que fuera yo. Bueno, las casualidades existen, dijo, deteniéndose. No tantas como parece, respondí. ¿Quieres que te ayude con la bolsa? Pesa poco. Pero si vas en esa dirección, puedes acompañarme. Caminamos juntos. Lentos, no porque él no pudiera más rápido, sino porque entre nosotros surgió un ritmo que no quisimos romper. Hablamos de cosas cotidianas, del ascensor que llevaba un mes sin funcionar, de cómo ya no venden esas galletas viejas que le gustaban. ¿Tú te fijas en los envoltorios?, preguntó de pronto. No mucho, yo a veces compro algo solo. Porque reconozco la etiqueta. No por sabor, ni por precio. Solo porque es familiar, costumbre, asentí. No exactamente. Más bien, restos de certeza. Llegamos a su edificio. No me invitó a entrar, pero dejó la puerta abierta. No pregunté. Solo lo seguí, como alguien que ya sabe que habrá té, no espectáculo. En la cocina, sacó la misma taza. Yo me quité el abrigo y lo miré. Se veía tranquilo, entero, no como un hombre que envejece, sino más bien como alguien que simplemente se ha ido un poco más lejos. ¿No duermes por las noches?, preguntó. A veces, se nota en tu cara. Pero no como en los cansados. De otra forma, ¿cómo? Como en los que están cansados de fingir que todo va bien. Guardé silencio. No quería que eso sonara a análisis. Pero en su voz no había juicio. Solo observación. Bebía su té, y me di cuenta de que su atención no estaba en las palabras ni en los ojos, sino en los detalles. Notaba cómo sostenía la taza, cómo me tocaba el pelo, cómo contenía la respiración antes de responder. Tienes la mirada diferente, dijo mientras yo miraba por la ventana. No como nuera. Ni como mujer agotada, suspiré. ¿Y cómo? Como alguien que quiere saber si todavía se puede cambiar algo. No era coqueteo, ni insinuación. Hablaba con serenidad, como quien ya ha vivido lo suficiente como para nombrar las cosas sin miedo a ser malinterpretado. No supe qué decir. Ni si hacía falta decir algo. Terminamos el té. Me acompañó hasta la puerta. No hubo caricias, ni preguntas. Pero cuando ya me estaba poniendo el abrigo, dijo: antes temía envejecer. Ahora veo que es más aterrador perder el interés. Aunque sea por algo pequeño. ¿Y tú aún lo tienes? Sí. Solo que no por lo que acostumbraba. Asentí. Y.
Salí, esta vez el corazón no latía deprisa. Pero quedó un efecto, no de las palabras. De saber que alguien cerca ve más de lo que yo misma me permitía ver. Unos días después de ese encuentro, Alejo recordó que quería hacerle un regalo especial a su abuelo para el proyecto escolar. Decidió preparar una camiseta con una foto de cuando era niño, una imagen donde estaban juntos, él y Javier. Cuando Alejo tenía unos 5 años. Sacamos la misma caja donde se guardaban las fotos antiguas y empezamos a revisar juntos todo lo que había quedado del pasado, sin saber aún que entre esas imágenes encontraríamos no solo momentos felices, sino también algunas preguntas sin respuesta. Nos detuvimos en una foto en blanco y negro, tomada en el patio del antiguo edificio. Javier sostiene a un pequeño Alejo en brazos, ambos están riendo, y todo parece tan sencillo que dan ganas de creer en esa perfección. Pero en una esquina de la imagen se ve una mano de mujer, cortada por el encuadre, como si su presencia fuera accidental o incluso no deseada. ¿Quién es?, preguntó Alejo. La abuela. No supe qué responder. De verdad no podía reconocer esa mano. No llevaba anillo, ni pulseras, ni algo distintivo que ayudara a identificarla. No debería haberme molestado, pero algo en mí decidió apartar esa foto, guardarla por separado, para preguntarle a Javier en otra ocasión. La próxima vez que fuimos a su casa, llevé conmigo una copia escaneada de esa imagen. No quería presionarlo ni forzarlo a confesar nada, solo me intrigaba saber qué diría si le pedía que me explicara de quién era esa mano. Cuando le mostré la foto, la tomó en sus manos y la observó durante largo rato, como si no intentara recordar solo ese momento, sino el contexto, que había antes, que después, quién estaba detrás, quién al costado. Luego me miró, y en sus ojos apareció algo más complejo que un simple recuerdo. No era mi esposa, dijo con total calma. Era otra, y eso fue todo. No se desvió, no se quedó callado, no intentó justificarse ni explicarse, lo dijo como un hecho. Y se detuvo. Pasaron unos segundos en silencio, y en esa pausa no había vergüenza ni tensión, solo la aceptación tranquila de que cada vida tiene sus partes incómodas, sus fragmentos de verdad que rara vez se dicen en voz alta. Podría haberle preguntado algo, quién era ella, si su esposa lo supo, si hubo sentimientos, pero no lo hice, porque entendí que en esa breve confesión ya había mucho más que un nombre o una historia. No trató de ocultar que hubo otra mujer en su vida, ni intentó arrastrarme a esa verdad. Simplemente reconoció el hecho, no desde la debilidad, sino desde una confianza construida no de golpe, sino poco a poco, con cada conversación, cada gesto, cada paquete de café que le llevé. No era una revelación para hijos o nietos, ni algo para enmarcar en un álbum familiar. Era esa realidad que toda familia acaba enfrentando si quiere ser honesta. Lo miré con atención, su rostro no mostraba arrepentimiento, pero tampoco orgullo. Era algo intermedio, mezclado con el cansancio y la calma de quien hace tiempo decidió no adornar sus actos. Puso la foto sobre la mesa, la empujó hacia mí y asintió en silencio, como aceptando que no hacían falta más explicaciones. Guardé la imagen en la carpeta, y ambos comprendimos que esa conversación ya había terminado. Aunque contenía mucho más que muchas de las palabras que solemos considerar importantes, fue un instante en el que la apertura no se sintió peligrosa, sino más bien una señal de respeto, confianza y, quizá, algo que va más allá de un simple vínculo familiar. No sabía qué hacer con eso. Pero si supe una cosa, ya no me bastaba con escuchar historias ajenas. Empecé a sentir que la mía todavía no estaba completamente escrita. El domingo fuimos los tres, Ignacio, Alejo y yo, al cumpleaños de Javier. Cumplía 75 años. Fue Ignacio quien propuso celebrarlo, pero sin mucho entusiasmo. Más bien porque, así debe ser, que por verdadero deseo de festejar algo, ya que el chico lo visita. Al menos no parezcamos unos desgraciados, murmuró mientras metía la caja con el pastel en el coche. No invitamos a familiares, el propio Javier no quería, y con los parientes solo quedaban saludos formales por mensajería. Alejo llevaba el paquete con la camiseta que habíamos encargado con su foto de niño. Yo añadí otra imagen antigua, la misma en la que aparece aquella mano femenina cortada. No para hablar de ello. Solo como recordatorio de que en el pasado hay capas que no todos tienen que desplegar. El apartamento lucía casi igual que siempre. Pero esta vez había un mantel en la mesa, algunos platos con bocados sencillos. Yo había llevado parte con antelación. Ignacio se sentó de inmediato, sin ofrecer ayuda, sin siquiera mirar alrededor. Se comportaba con frialdad, como un invitado. ¿Y qué? ¿Sigues vivo?, soltó,
con un tono que pretendía ser irónico pero sin sonrisa. Sorprendentemente, sí, respondió Javier sin levantarse. Y todavía como solo, ese intercambio fue como un informe escueto entre dos personas ajenas que han sido forzadas a estar cerca. No había hostilidad, pero sí un cansancio profundo, como si ambos hubieran renunciado hace tiempo y ya no quisieran comenzar de nuevo. En la cocina, yo picaba ensalada. Una vez más haciendo algo con las manos, porque así es más fácil, no escuchar, no involucrarse, no atrapar miradas. ¿Puedo lavar los platos después?, dijo de pronto Ignacio, entrando a la cocina. Me detuve. Nunca antes había ofrecido algo así, al menos no en casa de su padre. Está bien, respondí. Puedes empezar con el bol de la ensalada, y en ese momento, mientras me inclinaba hacia la nevera, añadió en voz baja, vas mucho con él, ¿verdad? Sin Alejo, me giré. Lo miré directamente. Sin evasivas, sin ofenderme, a veces. ¿Estás solo? No, no, respondió él. Es que vuelves de allí y me miras diferente. No a él. A mí, no intenté negarlo. Ambos sabíamos que hacía tiempo que entre nosotros ya no quedaba verdadera confianza. No fue un reproche, ni celos. Fue un reconocimiento, yo había cambiado. Y él lo había notado. La celebración continuó un rato más. Comimos, tomamos té, Alejo contó cosas del colegio, se rió, mostró la camiseta. Javier lo observó más de lo que esperaba, pasó el dedo por la imagen. Me alegra que hayan venido, dijo, cuando Ignacio y Alejo ya estaban en el pasillo, poniéndose los zapatos. Me quedé un momento más, recogiendo la mesa. Javier se acercó y se detuvo en el umbral de la cocina, no entró, solo estaba ahí. Me volví hacia él. Nos miramos unos segundos, sin sonrisas, sin palabras. Me alegra que existas, dijo en voz baja, no, que hayas venido. No, gracias. Solo, que existas, asentí. A veces, yo también siento que aún existo, y eso fue todo. Nada más hacía falta. Ni gestos, ni explicaciones. Ambos sabíamos dónde estábamos parados. Y lo que no debía tocarse, en el coche, Ignacio guardó silencio. Pero ya no como de costumbre, no con indiferencia, sino con una inquietud que intentaba tragarse. Me senté a su lado y, por primera vez en muchas semanas, sentí que el espacio entre nosotros no estaba lleno de silencio, sino de cosas no dichas. Unos días después, ya entrada la noche, recibí un mensaje de él. No una llamada, no una urgencia, solo unas pocas palabras contenidas. ¿Puedes venir? No me siento bien. No quiero llamar a emergencias. El mensaje no transmitía alarma, pero la sobriedad, tan típica de Javier, me inquietó de inmediato. No pregunté nada, no busqué excusas para no ir, me vestí rápido, agarré la bolsa que siempre tengo lista con lo necesario y salí, sin despertar a Ignacio, que dormía como siempre, de espaldas, de cara a la pared. El trayecto por la ciudad nocturna se me hizo más largo de lo que era, porque en mi cabeza giraban pensamientos que no podía detener. Imaginaba encontrarlo mal, tal vez en cama, con el rostro gris y la voz débil. Quizás completamente distinto a como lo había conocido. Pero cuando abrió la puerta, no se veía peor, solo más cansado, con la mirada de alguien que ha estado mucho tiempo observando un solo punto sin hallar ninguna respuesta en él. Solo se me subió la presión, dijo enseguida, sin darme tiempo a preguntar. Pero no quería quedarme solo. Ese reconocimiento, por más breve que fuera, era inusual en él, porque siempre había creído que la debilidad no iba con su carácter, que incluso la enfermedad debía vivirse en silencio, con dignidad. Pero esta vez algo había cambiado, y lo noté. Entré, me quité los zapatos en la entrada, como siempre, y fui directa a la cocina, donde hacía un poco de frío. Las ventanas dejaban pasar el aire nocturno, y en el ambiente flotaba el olor a tea. Medio hacer, polvo y medicinas. Puse agua a hervir sin pedir permiso, sin preguntar qué hacer, todo surgía automáticamente, como entre personas que ya conocen cada paso del otro. Él se sentó en su silla habitual y me miró mientras sacaba las tazas, abría el frasco del té y lo servía con la cuchara, sin romper el silencio, sin necesidad de anunciar nada. Sin azúcar, dijo con calma. Asentí. Ya lo sabía. Nos sentamos en silencio, bebimos el té, que estaba un poco amargo, pero era justo lo que se necesitaba. No dijimos nada más, no porque no tuviéramos temas, sino porque hablar en ese momento habría sido como reducir la realidad a algo más manejable,
menos verdadero, cuando ya me disponía a irme, porque la noche se alargaba y él parecía más tranquilo. Javier se levantó, caminó hasta mí, se detuvo a un paso. Yo aún no me había puesto el abrigo, sostenía la taza en las manos, y en ese instante cotidiano, él se inclinó y me besó en los labios. El beso fue suave, pausado, como si me dejara tiempo, no para responder, sino para entender. No fue brusco, ni seguro, ni cinematográfico. Fue como una pregunta silenciosa: ¿esto es posible? Mi reacción inicial fue desconcierto. No miedo, ni rechazo, simplemente, no supe cómo reaccionar. Todos estos días nos habíamos mantenido dentro de límites, miradas, gestos, palabras, en las que había algo, pero sin forma. Y ahora, era concreto. Y el silencio que vino después lo hacía aún más claro. Javier se apartó de inmediato. No me examinó, no esperó una respuesta. Solo me miró. Y por primera vez en muchos años, no sentí que debía explicarme, ni a él, ni a mí misma. Me puse el abrigo en silencio, tomé mi bolsa y salí. El camino de regreso lo hice lentamente, no para posponer nada, sino porque dentro de mí algo no encajaba en la lógica habitual. No fue un beso de enamoramiento, ni un impulso, ni una tentación. Pero fue más que gratitud. Más que afecto cálido. Ya en casa comprendí, me sentía bien con él. Tranquila. Ligera. Y ese beso, aunque me desestabilizó, no despertó asco. Ni miedo, ni culpa. Al contrario, no era una traición en el sentido clásico, no una ruptura de códigos morales. Fue un punto de quiebre después del cual ya no se puede seguir fingiendo que no sentiste nada, y eso fue lo que más me asustó. No Javier. No Ignacio. Sino lo rápido que me había dejado de ser indiferente. Después de aquella noche en que me besó, todo pareció seguir igual. No hubo conversaciones, ni confesiones, ni preguntas del tipo: ¿qué significa esto? Pero, al mismo tiempo, ya nada era como antes. No hicimos planes para vernos más seguido. Simplemente empecé a pasar por su casa, a veces con café, otras con algo de comida, otras simplemente, de paso, por un momento. A veces me quedaba unos minutos, otras, horas. No llevábamos la cuenta. Y no preguntábamos. Javier lo dejaba todo en mis manos. No exigía nada, no se aferraba, no jugaba al «te estaba esperando» ni al «tú tienes la culpa». Su tranquilidad no era simple, estaba hecha de mucha experiencia, muchas pérdidas, pero sobre todo de una comprensión profunda de cómo no asustar a alguien que apenas comienza a volver a sí misma. Su silencio era suave. No el que oprime, sino el que permite descansar. Hablábamos de muchas cosas, a veces de él, más a menudo de nada. Me di cuenta de que hablaba menos de sus medicinas y más de lo que aún amaba: el olor del café añejo, como enseñaba a los chicos a sentir el peso del movimiento al manejar, o porque a veces vale la pena comprar un libro solo por una frase. A veces me sentaba cerca y solo escuchaba. Y, lo más extraño, no quería irme, no porque en casa todo estuviera mal, sino porque ahí, con él, yo era diferente. Sin control constante, sin la responsabilidad de cuidar el ambiente, sin el papel predefinido. Empecé a quedarme más tiempo. No dormía allí. No lo hacía a propósito. Pero tampoco salía apurada, como antes. Todo sucedía en silencio, con cuidado, sin prisas. Ignacio lo notaba. No de inmediato, ni con palabras. Pero cada vez preguntaba menos a dónde iba. Y observaba. Más cómo regresaba. No era rabia, ni celos. Era algo distinto, una preocupación silenciosa que él no sabía convertir en palabras. «¿Tienes otra mirada?», me dijo una mañana, mientras yo preparaba café. Otra, antes, cansada. Ahora, lejana. No respondí. Pero tampoco esquivé su mirada. Ambos sabíamos que algo entre nosotros se había roto, no ese día, sino mucho antes. Solo que ahora era innegable. Unos días después me propuso ir al cine. Lo dijo en voz baja, sin presión, como si no estuviera seguro de si yo aceptaría. «Hay una nueva peli sobre el espacio, como a ti te gusta. ¿Te gustaría ir?». No rechacé la invitación. Pero acepté sin emoción. Como una mujer que aún recuerda lo que era la normalidad, pero ya no sabe si le sirve. En el coche, guardó silencio más de lo usual. No me miraba, no ponía la mano sobre la palanca de cambios como antes.
Solo manejaba, y pensaba. Lo sentía. Después de la película, tomamos café en el estacionamiento, de una taza térmica que había traído de casa. Se la ofrecí, y él la tomó, despacio, como si quisiera rozar mi muñeca, pero no se atreviera. Creo que para ti soy como un mueble, dijo finalmente. No, respondí. A los muebles los ignoro. A ti, ya no sé, no discutimos. Solo lo dijimos. Yo no. Sentía culpa. No lo despreciaba. Pero ya no quería convencerme de que lo que faltaba entre nosotros podía repararse. Esa noche, cuando todos dormían, abrí la ventana, me senté en una silla y me quedé mirando la calle oscura. El aire olía a polvo, autos, y a alguna cena. Lejana, no le escribí a Javier. No lo llamé. Pero sabía que él no se preguntaba dónde estaba. Le bastaba con cómo llegaba. Y cómo me quedaba, ya no fingía que nada había cambiado en mí. Y ya no intentaba jugar a la que lo controla todo, no sabía qué vendría después. Pero ya no vivía en el pasado, vivía entre dos mundos. Y por primera vez, no quería huir de ninguno. Porque cada uno de ellos era, a su modo, mío. Pasaron algunos días en los que no lograba tomar ninguna decisión clara, y cada hora que pasaba volvía mis pensamientos más enredados. Entonces, Javier me envió un mensaje breve: ¿puedes venir? Quiero hablar. Sin nada más. Solo te. Las palabras eran simples, pero sentí que detrás había algo importante, no urgente, no dramático, sino algo definitivo. Como un punto final tranquilo, al final de una frase que habíamos escrito entre líneas durante todas nuestras visitas. Fui. Después del trabajo, cuando la tarde ya empezaba a ceder y el calor veraniego comenzaba a caer, de ese tipo que no reconforta, sino que agota. Abrió la puerta como siempre, y esta vez no parecía ni enfermo ni abatido, solo mayor, más que antes, como si el tiempo finalmente hubiese hecho su trabajo, aunque él nunca lo mostrara. En la galería todo estaba en silencio. Ya había preparado el té, había 2 tazas sobre la mesa, sin palabras, sin gestos de más, como suele ocurrir entre personas a las que ya no les hace falta fingir. Nos sentamos juntos, sin tocarnos, sin mirarnos demasiado, pero con la certeza de estar en el mismo espacio, compartido, aunque breve, pero real. Yo no soy tu juventud, dijo cuando el té ya se había entibiado, pero aún no habíamos tomado ni un sorbo. Soy solo un periodo de transición. Y no quiero que te pierdas a ti misma por mi culpa. Sus palabras no llevaban dureza ni sacrificio, sino una comprensión muy clara de que entre nosotros existía una frontera que siempre había estado allí, solo que no la habíamos visto al principio. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería responder con rapidez. Luego lo miré, y en mi voz no había pena, sino otra cosa, aceptación. Ya perdí algo. Pero quizá encontré algo más valioso, ¿no? Analizamos a qué nos referíamos. No había necesidad de nombrar cada emoción, cada gesto o cada conversación. Todo ya había sucedido, todo ya estaba dicho, y ahora solo compartíamos ese espacio, que parecía saber que sería la última vez. Javier no añadió nada más. Bebimos el té lentamente, como si no fuera una merienda común, sino un pequeño ritual, no para despedirse, sino para dejar constancia de lo vivido. Sus manos no temblaban, sus ojos no vagaban, estaba concentrado, sereno, con esa dignidad que solo tienen quienes han aprendido a decir lo esencial sin adornos. No le pregunté si se arrepentía. No le pregunté si había imaginado que llegaríamos hasta aquí. Y él tampoco me preguntó qué haría ahora, con mis sentimientos, con mi elección, con mi familia. Simplemente estaba ahí, presente, no más. Pero tampoco menos. Cuando terminamos el té, me levanté despacio, tomé mi bolso y lo miré por última vez esa noche. No me acompañó, no me tocó, no repitió lo que ya había sido. Ningún beso, ningún gesto innecesario. Y yo tampoco pedí nada. En la puerta me detuve un instante, no porque dudara, sino porque quería grabar bien esa escena sencilla: un hombre en su sillón viejo, una taza vacía, la luz tibia del atardecer entrando por la ventana. Todo era tan cotidiano, y en eso residía la fuerza del momento. Salí sin mirar atrás. No por miedo a lo que pudiera ver, sino porque ya no hacía falta volver. Ambos sabíamos que aquello era un cierre. Sin lágrimas, sin explicaciones, sin drama. Solo eso, un final.
tranquilo, honesto, necesario. Pasó una semana desde aquella conversación en la galería, y durante todo ese tiempo no recibí ningún mensaje de Javier, ninguna llamada, ninguna señal, y no porque hubiera desaparecido, sino porque ya todo lo que debíamos decirnos, lo habíamos dicho. Ninguno de los dos sentía la necesidad de volver sobre esa historia, porque terminó con la claridad con la que solo pueden concluir las cosas que nunca comenzaron de forma oficial, que no buscaron definiciones, que no necesitaron etiquetas. En el apartamento reinaba un silencio inusual, y ese silencio no molestaba, simplemente estaba, como parte del aire. Ignacio salía más por las noches, a veces no volvía a dormir, y yo ni siquiera preguntaba dónde había estado, porque no tenía sentido. Ambos, en silencio, nos permitimos vivir como queríamos, aunque aún llevábamos encima la máscara del hogar compartido. Paradójicamente, ese acuerdo tácito resultaba más cómodo que cualquier intento de aclarar las cosas. Alejo, con los auriculares puestos, deambulaba por la casa, a veces encerrándose en su cuarto durante horas, escuchando música o dibujando. En la tablet, yo ya había dejado de preguntar qué hacía exactamente, porque sus respuestas eran tan superficiales y esquivas como las de cualquier adolescente. No quería presionarlo, ni invadirlo, porque yo misma no sabía cómo acercarme si casi no sentía que estaba presente yo misma. Una mañana, desperté más temprano que todos y me acerqué al espejo del pasillo, no el del dormitorio, donde todo se ve borroso por la falta de luz, sino el grande, de cuerpo entero, que muestra a la persona completa, sin filtros. Me miré con atención, sin intentar ocultar las arrugas ni el cansancio, sin acomodar el cabello, sin sonreír, solo me observé. Sigo siendo Marisol. La misma que dio a luz a Alejo, que trabaja con personas, que durante años cargó con él peso de las expectativas, que cumplió todos los papeles, hija, esposa, madre, asistente social, pero que en las últimas semanas había aprendido a mirar más allá de esas etiquetas, más allá de las funciones en las que me convertí. No me volví otra mujer. No empecé una nueva vida con una misión o un propósito revelador. Pero ya no era la versión antigua de mí misma, la que aceptaba la indiferencia, la que confundía costumbre con cercanía, la que llamaba paz a un silencio vacío. No sabía en quién me iba a convertir ahora, pero tenía claro algo: no volvería al pasado. Hice la cama, lavé las tazas, saqué la basura, encendí la lavadora. Las tareas del hogar seguían ahí, pero ya no se sentían como una prisión, eran actos simples, detrás de los cuales podía comenzar algo más. Aún desconocido, aún sin forma clara, pero importante. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de explicarme, ni a Ignacio, ni a Javier, ni a mis amigas, ni a alguien del futuro. No buscaba justificaciones, no construía coartadas, no planeaba nada complicado. En la habitación, donde hasta ayer había tantos silencios no dichos, hoy solo quedaba un espacio vacío, pero limpio, no borrado, no olvidado, simplemente liberado para algo nuevo, y entendí que ahí podía empezar. No desde cero, no escapando, sino desde lo que ya había en mí: y experiencia, cansancio, fuerza, la capacidad de ver la verdad y de decirla en voz alta.